Buen día, profesor. Mi grupo está conformado por Taisa de los Santos y quien habla, Emerita Cáceres. En esta oportunidad hablaremos sobre el whisky. El whisky es una bebida alcohólica obtenida por la destilación de la malta fermentada de cereales, como cebada, trigo, centeno y maíz, y su posterior añejamiento en barriles de madera, tradicionalmente de roble blanco. En sus propiedades organolépticas tenemos color antes de disfrutar de su sabor. Como ocurre con cualquier otra bebida, lo primero en lo que debemos fijarnos es en su aspecto, concretamente en su color. Los tintes dorados del whisky informan sobre el proceso de añejamiento que éste tuvo en las barricas de roble. La intensidad de su color dependerá en función de su tiempo de maduración. Cuanto más añejo sea, más intenso será su color. No obstante, esta regla solo debe aplicarse a whiskies de alta calidad, puesto que los de menos nivel suelen ser teñidos con colorantes para conseguir un color específico. Obviamente, los colorantes empleados, normalmente colorantes de caramelo, afectan a su sabor y también añaden cierta dificultad a la identificación de su proceso. Olor y sabor. Se suele mezclar el tipo de whisky con algunas gotas de agua para apreciar mejor el olor. Entre sus aromas, los de alta calidad nos recordarán a frutas y maderas, con mucha suavidad, aunque también hay otros más fuertes que se combinan con hierbas que se añaden a la malta para potenciar tanto aroma como sabor. Entre los sabores existe una enorme complejidad dependiendo del fuerte grado de alcohol que se aplica, y a diferencia del vino, tomamos un sorbo, nunca lo tiramos, para reposar en la boca durante algunos segundos. Podemos tragar y volver con otro sorbo, para apreciar otros matices y dejarlo actuar en la lengua. Una maravilla. Frescos, intensos, suaves, dulces, más fuertes. El sabor es diferente, donde destacan las vainillas suaves, los ahumados, la fruta como manzana o naranja, los frutos secos como la nuez, el caramelo, la madera de roble y los tostados procedentes de la malta. Como vemos, un gran surtido siempre con alta personalidad. Origen. El whisky nació en Irlanda y su elaboración se extendió rápidamente a Escocia. Los pioneros en destilarlo y formalizar el proceso de elaboración fueron monjes. De ellos pasó a los campesinos, que instalaron infinidad de alambiques caseros. Actualmente, el whisky es el más preciado en el mercado de aguardientes. Tipos. El whisky irlandés. Irlanda puede presumir de ser la cuna del whisky y de poseer la destilería más antigua, que es Bushmills, de 1608, pero también tiene uno de los mejores whiskies. Su elaboración se lleva a cabo en alambiques tipo pot, con los que se destila 3 veces, usando cebada malteada, maíz y en menor proporción cereales como el centeno, el trigo y la avena. El resultado, tras haber envejecido en barricas de Jerez, es un whisky muy fino, equilibrado, brillante y de gran nitidez. El whisky escocés. Se elaboran básicamente 2 tipos de whisky, el de Malta y el de tipo grain. El de Malta es de mayor calidad, debido al cereal, el tipo de alambique, su doble destilación y su largo y cuidadoso envejecimiento que originan un aguardiente de calidad excepcional. El whisky canadiense. Un whisky ligero, brillante y seco. Tiene mucho menos cuerpo que las maltas escocesas y un sabor más neutro. Se elabora principalmente a partir de centeno y maíz. Los barriles de roble en los que se envejece pueden ser nuevos o no, y el whisky permanece en ellos habitualmente entre 6 y 8 años. El whisky estadounidense. El primero en destilarse fue el llamado rye, por parte de inmigrantes irlandeses utilizando centeno y en menor cantidad maíz. El aguardiente se envejecía como mínimo un año en barricas de roble nuevas previamente quemadas, obteniendo así un whisky tosco y con mucha fortaleza. El corn fue el segundo en orden de aparición, una versión del rye en el que se hace protagonista al maíz en lugar del centeno, y se usan barricas de roble nuevas sin quemar. El bourbon fue el último en aparecer, sin ser más que una evolución de los whiskies existentes, también elaborado a base de maíz y envejecido en barricas nuevas y quemadas, pero con un peculiar proceso de elaboración que daba como resultado un whisky más delicado, aromático y dulce. Destilación.
A continuación, explicaremos el proceso de elaboración del más representativo de Escocia, el whisky de Malta. Primero, se debe maltear la cebada. La cebada es remojada en agua durante varios días y dejada reposar dentro de recipientes especiales, donde se deja germinar. En ese momento comienza la transformación enzimática de los almidones en azúcar, que más tarde se transformarán en alcohol. Luego, el tostado. Una vez germinado, el grano es secado dentro de hornos con ayuda de aire caliente o el humo de turba, que es carbón vegetal, el cual le confiere al whisky escocés su característico aroma ahumado. Este proceso dura aproximadamente 3 días, hasta que el grano alcanza el nivel de tostado deseado. Fermentación. Tras el proceso de malteado, la malta es molida y llevada a tanques especiales donde se mezcla con agua caliente. Al mosto resultante, conocido como wort, se le agregan las levaduras y se deja fermentar durante 3 días para permitir que éstas transformen los azúcares en alcoholes. Y por último, la destilación. Es momento de llevar el wort fermentado, llamado ahora wash, al alambique para su destilación, y dependiendo de su forma, altura y clase, ofrece destilados de distintas potencias y cualidades. En la primera destilación se obtiene un líquido de 25 a 30 grados de alcohol, llamado low wine. Durante la segunda se obtiene el whisky de 60 a 70 grados de alcohol. Finalmente, el whisky es llevado a un proceso de envejecimiento, en el que debe permanecer en barriles o toneles de roble unos 3 a 4 años. El top 10 de las marcas de whisky más vendidas del mundo son Johnnie Walker, ocupando el primer lugar. Le sigue Jack Daniel's con el segundo lugar. Jim Beam ocupa el tercer lugar. Ballantines ocupando el cuarto lugar. Crown Royal con el quinto lugar. Jameson con el sexto lugar. Chivas con el séptimo. Grants con el octavo. J&B ocupando el noveno lugar. Y finalmente Suntory Bakuban. Cócteles. El whisky es base para variados tipos de cócteles desde hace muchos años. Entre los más conocidos tenemos a Mint Julep. Tiene su origen en el sur de los Estados Unidos, durante el siglo XVIII. Esta bebida es muy amable con el paladar. Su sabor es dulce y refrescante. Irish Coffee. Su historia nos traslada a 1943, a la base aérea de Foynes, en el oeste de la República de Irlanda, donde empezó a llegar el turismo. Una noche muy fría, el chef de la base decidió preparar algo caliente para sus huéspedes, ya que estos llegaban cansados y con el cuerpo helado. Así es como surgió esta maravillosa bebida para los amantes de los sabores fuertes y los amantes del café. Old Fashioned. El Old Fashioned, o pasado de moda, es un clásico de la coctelería. Su invención data aproximadamente de 1931, cuando el coronel James Pepper, dueño de una destilería en Lexington, Kentucky, la preparó por primera vez. Es un trago sencillo, refrescante y fuerte, pero agradable al paladar. Manhattan. Como muchos de los cócteles clásicos, su origen se encuentra perdido en el tiempo, aunque muchos creen que surgió alrededor de 1880 en el Club Manhattan de Nueva York, supuestamente para un banquete que había organizado Lady Randolph Churchill, la madre de Winston Churchill, en honor al candidato presidencial Samuel J. Tilden. Todos quedaron encantados y la bebida rápidamente se popularizó. Rusty Nail. No se conoce con exactitud el origen de su nombre. Algunos dicen que se tomó prestado de una serie de televisión no muy famosa. Algunas fuentes lo sitúan en 1942, en un bar de Hawái, y muchos afirman que originalmente el cóctel Rusty Nail, que significa clavo oxidado, debe su nombre a trabajadores canadienses que removían esta mezcla con un clavo oxidado. Buenas tardes, profesor. El día de hoy voy a preparar un Irish Coffee. Vamos a necesitar 1 onza de whisky, 1 onza de jarabe de goma,
y 4 onzas de café. Aparte, crema de leche al gusto. Lo primero que hacemos es colocar la onza de whisky. Luego, las 4 onzas de café. Y la onza de jarabe de goma. Mezclamos bien. Y como decoración, crema de leche. Se le puede poner nuez moscada encima o incluso canela en polvo. Depende del gusto de cada uno. Y eso sería todo. Irish Coffee.